Colombianos, el gobierno del presidente Petro sigue asestando golpes contra el uribismo que han manejado este país como se les da la gana y debe ser un mal día para toda esta gente, especialmente para Álvaro Uribe y para Iván Duque, porque pues acabamos de hablar cómo la UIAF revelaba que tenía un documento oficial del gobierno israelí sobre la compra del software Pegasus y ahora vemos que desde la unidad de víctimas con su directora están denunciando ante la Fiscalía General de la Nación que hay muchísimos, cientos de bienes de los paramilitares y mafias y demás que supuestamente estaban en manos del Estado, pero resulta que no, y que eso deberían ser bienes para reparar a las víctimas, como lo había dicho Mancuso, que había entregado entre 300 y 400 bienes, y que aunque los entregó y por ahí están, obviamente, no aparecen en la reparación para las víctimas. Y esto es lo que viene denunciando la unidad de víctimas porque pillaron que el famoso primo de Álvaro Uribe Vélez, el ex senador Mario Uribe, que terminó condenado por el tema de la parapolítica en Colombia, vive hoy en día en un apartamento que era de alias Don Berna. Imagínense eso, de alias Don Berna. El mismo Don Berna que se ha indicado era aliado del ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, el general Santoyo, quien hoy es llamado a juicio por la fiscalía para que responda por los crímenes de desaparición forzada, entre otros, contra líderes defensores de derechos humanos. Ese mismo que Álvaro Uribe lo ha considerado como un héroe. Ese hoy es llamado a juicio y mientras tanto le encuentran al primo viviendo en un apartamento de un ex paramilitar peligrosísimo que tuvo este país. No, es que esto ya es una locura y después dicen que ellos manejaron a Colombia de la mejor forma, perfectamente. Vivíamos en Suiza. Cuando llegó Petro al gobierno, llamó a la Fiscalía General de la Nación, en ese momento estaba Barbosa con Mancera, y les dice, oiga, acá entramos a la Sociedad de Activos Especiales y no encontramos todos los bienes. O por lo menos pues no están los registros, los documentos. Cuando llegó Daniel Rojas a la SAE, encontró todos los papeles tirados llenos de moho, de un montón de bienes que hasta estaban bienes que le habían incautado y en extinción de dominio alias La Gata, ahí tirados. No les importaba. Y todos esos bienes que supuestamente debían ser utilizados para reparar a las víctimas, terminaron en manos de los mismos paramilitares, de los mismos políticos, de los mismos mafiosos. Y lo siguieron utilizando durante muchísimos años y a nadie le importó. Nadie hizo nada hasta ahora. Y que se pongan a buscar escondedero a peso porque allá les van a llegar. La directora de la unidad de víctimas, Lilia Solano, anunció que se reunirá con la fiscal general Luz Adriana Camargo para denunciar ante su despacho los bienes que, asegura, fueron entregados por paramilitares para reparar a las víctimas. Hoy están en manos de testaferros o asociados a la SAUC o no aparecen. Yo les hago a ustedes la pregunta, ¿dónde vieron antes del 7 de agosto del 2022, que inicia el gobierno de Petro, que a alguien le preocupara o le preguntaran sobre todos estos bienes que habían entregado las mafias o que les habían extinguido el dominio a estas mafias? Nada. Y siempre los utilizaron para su política o para su beneficio. La mayoría de los bienes entregados no aparecen, entonces he pedido una cita con la señora fiscal para presentarle un listado, dijo la directora de la unidad de víctimas. Dentro de los casos que se abordarán se encuentra el del apartamento 802 del edificio Saint-Etienne, en el Poblado en Medellín, donde vive actualmente el ex senador Mario Uribe, condenado por parapolítica y es el primo de Álvaro Uribe Vélez. Así como hablábamos ayer del alcalde que había sido encontrado, supuestamente o presuntamente, eso lo confirmó pues Caracol Radio, en el operativo contra alias Zeus, un alcalde que en el 2019 se había lanzado por el Centro Democrático a la alcaldía de su municipio y ahorita en 2023 terminó por el partido de la U, pero era o es un uribista y era alcalde básicamente del uribismo en ese municipio. Pues siempre a donde está llegando el gobierno de Petro, con la fuerza pública, con las entidades y demás, están encontrando al uribismo ahí metido. O sea, cuando están buscando lo que tiene que ver con la criminalidad, encuentran uribistas ahí. Que esto, o sea, apague y vámonos con esta gente.
y que había sido entregado por don Berna Justicia y Paz. Ese apartamento lo entregó don Berna y curiosamente ahí vive el ex senador Mario Uribe. Es una pequeña muestra de lo que ha ocurrido. En efecto, los bienes entregados por los paramilitares se convirtieron en una ruleta que quedó en manos de los mismos políticos o parapolíticos, aseguró la directora. En este caso puntual, Solano pidió a la Procuraduría y la Contraloría actuar y explicó que tendrán que recurrir ante un juez para facilitar las diligencias de retiro del ex senador Mario Uribe del apartamento. Se queda uno sin palabras ante esto. O sea, les va a tocar acudir claramente ante la justicia para sacar a ese parapolítico de allá de un apartamento entregado por un paramilitar, y el parapolítico es primo de Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, muchos de ustedes sabrán toda la historia detrás de este señor Mario Uribe. Miren lo que dijo la directora. En particular, este apartamento fue un negocio entre don Berna y el ex senador Mario Uribe, y todavía él vive ahí. Todavía miles de víctimas esperan la reparación, y tenemos que, así como lo hemos hecho en un diálogo con Mancuso, buscar dónde están esos bienes y que finalmente sean entregados para la reparación a las víctimas. ¿Qué otros parapolíticos han detectado? En particular, este apartamento. Dios mío. Pero bueno, ojalá recuperen todos los bienes que hace un tiempo, bueno, hace unos días, lo indicaba Mancuso con la misma directora de la unidad de víctimas diciendo, oiga, ¿dónde están todos los bienes que yo entregué? Porque yo no veo que con eso se hayan reparado las víctimas. Por ahí algunos salieron a despotricar de esas declaraciones. Bueno, pues es que Mancuso es un criminal, obviamente, pero lo cierto es que ya los empiezan a encontrar. Se han ido, como lo dice la misma directora, es que Mancuso, se está trabajando con Mancuso para encontrar todos estos bienes. Por eso tampoco querían que Mancuso fuera gestor de paz o que saliera y empezara a contar y a trabajar con el gobierno para buscar víctimas, para buscar las fosas comunes de los paramilitares con el ejército, que de hecho el jefe de seguridad de Álvaro Uribe trabajó con los paramilitares. Ese mismo que hoy es llamado a juicio trabajó con ellos. Fue condenado en Estados Unidos y regresó a Colombia, y obviamente aquí llegó, se baja del avión y esposado para responder por todos los crímenes que cometió. Y miren lo que decía Mancuso. Entregué bienes a la justicia colombiana, he venido entregándolos, los entregué desde el año 2007. Hubo que recurrir incluso a la Corte Suprema de Justicia para obligar a Acción Social a recibir los bienes que no quería recibir. Hoy nos damos cuenta, comparando el listado de los bienes que entregué con los que le han pasado a la doctora Lilian en la unidad de víctimas, que la diferencia son aproximadamente 380, 400 bienes que hacen falta en el listado que tiene la unidad de víctimas. Como es de conocimiento público, nosotros establecemos. Hacen falta casi 400 bienes para reparar a las víctimas. ¿Cómo la ven? Esto pues es bastante delicado, obviamente, porque pues, ¿dónde están todos esos bienes y quiénes los están manejando? Porque no es el primero. Petro denunciaba hace algunos días, o le exigía a la Fiscalía y a la Procuraduría y a todos los entes investigar a ver que un alcalde de un municipio a donde fueron a revisar tenía un montón de hectáreas que no debería tener y no debería estar manejando. Pero vamos a ver si la Fiscalía pues hace todas estas investigaciones y llega al fondo del asunto, que es lo que necesitamos en este país, para quitarle el poder y el manejo de Colombia a todos estos bandidos que hoy lo siguen manejando. O sea, a mí lo que más me genera dudas es, ¿por qué razón? A ver, no son dudas, quiero hacerme el iluso sobre esto. Pero ¿por qué razón gobiernos anteriores no les interesó nunca buscar esos bienes? Porque eran los amigos. ¿Se acuerdan del caso de alias La Madrina? Esa misma que presuntamente llamaba y decía, oiga, podemos cuadrar este bien o esta casa o este terreno o lo que sea para estas personas en tales municipios. Bienes que eran de la mafia y que los tenía la SAE y presuntamente los cuadraban. Ese era el caso de alias La Madrina. Claro, entre amigos, todo se lo taparon. Antes avanzó este país, o sea, van encontrando y destapando cloacas y mugre de todo, o sea, todas estas entidades van buscando y todo lo van encontrando, un mugrero que dejó el uribismo. Pero vean esto, debe ser un mal día para Uribe. Santoyo, que fue el jefe de seguridad de él, hablamos ya del primo de Álvaro Uribe, ahora el jefe de seguridad, se va a juicio por desaparición forzada. En estos días se ratificaba la condena en la Corte Suprema de Justicia contra 3 exfuncionarios de Álvaro Uribe Vélez,
altos exfuncionarios, entre